Muy buenas a todos y bienvenidos a este streaming especialmente dedicado a LIL GUARDSMAN, uno de los lanzamientos de enero de Nintendo Switch, bueno, y otras plataformas, que en breve vamos a tener analizado en Nexene. Puede que si ves esto en YouTube, pues ya esté el análisis ya publicado en Nexene. Y bueno, que vamos a jugar esta tarde a ver qué tal, que según me han comentado está muy bien. Me lo ha comentado mi compi F, que está justamente analizándolo. Y voy a empezar de nuevo porque se me ha metido un pelo en la boca. Y... no, mira, ya está, oye, con pelo en la boca y todo. Bueno, venga, vamos allá. Vamos allá, a ver qué tal. Que dicen que está muy bien este juego. Además está localizado al español. Y vamos a... ah, mira, de Hilltop Studios y Versus Evil, que será la distribuidora. Y vamos a ver qué nos tienen preparado con este juego. Que más o menos, o sea... bueno, no sé de qué va. Hola Dita, ¿cómo estamos? Mira Dita, ahí tenemos un cookie juego. Presiona cualquier botón para comenzar. Qué raro. La verdad es que la estética del juego es de eso que a mí solo verlo ya me llama la atención. Menudo pelazo que tiene, supongo que es la prota. Partida nueva, elegir nivel, configuración, créditos. Una ranura, porque tiene 3 ranuras de guardado. Audio, ah mira, solo hay... y atrás. Bueno, pues venga, vamos a empezar una partida. A ver qué tal. Por cierto, aquí está Nika, yo soy Alias79, muy buenas a todos. Lo digo porque nunca me presento. So it came to pass that the day was to be saved by the most unlikeliest of heroes. A small child, unwilling, una niña forzada a trabajar. Workforce. One disaster after another had been diverted due to her diligent and cunning decision-making. Ay, qué gracia. With the kingdom on the verge of knowing everlasting peace and prosperity, our hero could finally rest their weary head, but only after one more critical decision was to be made. A decision of great weight, a decision of immense importance, a decision that could possibly kill hundreds, una decisión que podría matar a cientos. of Espera, people. vamos a hacer pequeñitos para que se vea bien. God, you've made the wrong choice. You didn't think things through. You've doomed us all. Everything's on fire now. We're all covered in fire. How could you have done this to us? Bueno, parece que es un juego de elecciones, ¿no? O sea, depende de lo que decidas, pasará una cosa u otra, digo yo, no sé. Lil. Lil. What? Oh, Dad, I must have been having a nightmare. Oye, es mi sensación, no se ve un poco. No sé. Sí, ¿no? La estética me encanta, La estética me encanta. ¿Qué? Ah, papá, me parece que estaba teniendo una pesadilla. Mirad cómo se nota cuando a un desarrollador le gusta alguna plataforma. Porque mirad, ahí tenemos una Game Boy. Que la he visto por ahí, es una Game Boy. No me digas que no. Vamos a ver. ¿Esto qué será? A ver, me gusta fijarme en los detalles, en este tipo de detalles. Luego tardo 3 horas más en streaming. Que, por cierto, el padre así en plan medieval, pero la chica tiene una Game Boy. ¿Qué está pasando aquí? It's over now, sweetie. But since you're awake, I think it's time you and I had the talk. La charla. Out of one nightmare and into another. Sweetie, there comes a time in every young person's life. Well, Dad, you don't have to do this. When they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a bet on the Goblin Ball match down at the pub. El partido de Goblin. Aw, Dad, do I have to? Today was the day I was going to start off on a grand adventure with my friends. I want to sail the open sea. I want to fight ogres. I want to throw rocks at things. You think I didn't want to throw rocks at things when I was your age? But I had a duty. Una responsabilidad. I Hola, had a Rosita. responsibility. Punto importante a favor, que esté íntegramente con voz. Pues sí.
Had to work at the guard shed while my dad placed a bet at the Goblin Ball match down at the pub. Did he ever win anything? Do you think we'd be stuck here if he did? But I'm 12. Won't we get in trouble? Not if we don't get caught. Come on. I'll show you how to handle anything that comes up. O sea, el padre dice que ha vivido toda su vida en este, parece ser mundo medieval, pero ella la veo como un poco actual, ¿no? A la chica. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Parece que... Okie dokie. Ready for me to very quickly show you how everything works? Oh, good. O sea, que es una mezcla. Everyone loves the tutorial. Es un universo medieval con toques modernos. No time for a full rundown, so I'll sum it up like this. The key thing to remember when being a castle guardsman is... Vale, somos el guarda de un castillo, o sea, que recepciona a la gente que va pasando, ¿no? Parece ser. Dad, someone's coming. What do we do? Okay. Guess the best way to learn is by doing. Let's just hope there's someone completely... Alguien simple y aburrido. Vamos a ver. Primer... Ah! Good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Plain and boring, as always. Bingo. Would you mind if Lil looks Bingo. after you? Oh, not at all. It's always a pleasure to see your daughter, Shamish. Shamish. It's Hamish. Ah, es Hamish, pero... What is? ¿Qué cosa? La señora está durilla de Never oído. mind. Now, Lil, when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. I'd like to state my business. I bring a basket of baked goods to my son and his family once a week. Oh, would you like one? La bolsa de inventario, un pastelito. Ya veremos para qué vale. Tenía una pinta. After they state their business, it's pretty much your call what to do next. You can select them and interrogate them. There's tools, the phone there on the wall. You only get 3 action points. You get it, right? Interesante. Not really. What do we need tools for? You can pick one and it does something. Come on, Dijo no Lil. hará algo. I've really got to speed this along. The Goblin Ball game is about to start. El padre se quiere Oh, I'm escaquear y sorry. encalomarle a la hija. I'm al malo. inconveniencing Eso va. you? Oh, no, not at all, dear. I don't mind helping out. But the princess is whirly-gigging the ceremony for a slingshot. She is? Sweet jumping jitters, we gotta get to that game. Let's wrap this up, dear. Seamus, tell the girl what... The name is Hamish. No, it's Mrs. Abernathy. Saltado para saber más de... O sea... Vale, se mueve con el stick. I already told you, selecting the person means you interrogate them and hear more of their story. It's the best way to find out someone's true intentions. Me encantaría ver si se puede jugar en modo táctil a esto, Porque es que le está Sometimes pidiendo using a tool will do the Lo job better, pide or the a phone, grito. or it's a combination of things. táctil. I don't know, you can spend all 3 action points just Con un interrogating ratón. them for all I care. ¡Hola, Lady Uva! Oli. ¡Hola-te! A ver. Me está saludando. A ver, esto. Our tools. Uy. If you want to use a tool, you have to make sure it has a A crystal to la charge. señora no le vamos a Here, sacar el I'll látigo. show you. Que tenga un cristal para cargarla. Mira, te mostraré. I'll add today's crystals to the tools that don't have any. That way I have a well-rounded arsenal. Why did the other tools already have crystals in them? I carried them over from previous days. Any other questions? Why does a bullwhip need to be powered by crystals? Buena pregunta. No more questions. Bueno, rayos X, aerosol de la verdad, anillo decodificador. Bueno, está ahí un buen arsenal para látigo. Oye, pues vamos a usar el látigo. No humming. Ha hecho el ruido, está cantando la canción de Indiana Jones.
This X-ray scanner can see through most types of clothing, flesh, and bone. It uses low-grade radiation. Do not use on troll. Truth spray. You spray it, and they tell the truth. Honestly, that's... Bastante efectivo. You can use this decoder ring to decode things. Not exactly sure how it works. The instructions were written in some kind of code. It's a metal detector. You figure it out. Vale. Didn't we cover this? That's your inventory bag where you keep the things people give you, or that you confiscate from them. Looking in your bag for something to use doesn't cost you an action point. Vale. Ah, bueno, entonces hay acciones, ¿no? Mirar en tu inventario no te consume. Feeling stuck? This phone is for calling the royal advisors and asking for their help, but all they'll really give you is their opinion. You can get a hold of Lieutenant Stryker, captain of the guards, and technically our boss. ¿Qué tienes exactamente que hacer? Puede ser buena o puede ser que te aconsejen bien o mal. Hello, who's there? Or First Councilwoman Ash, the head bureaucrat of the Sprawl, with a real mind for politics. This is Councilwoman Ash. Hello? Hello? And finally, the royal jester Malcolm, chaos personified in human form. Buena persona. Hay Hello, que you've reached preguntarle el Malcolm. buzón real. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness sake. Each call costs an action point. Un punto de acción. Los puntos serán eso que está ahí arriba a la derecha. You use the Wicked 3000 to make the big decision to let someone in, or send them packing. Dejar pasar a alguien, hacer. Perdón, o a alguien, o hacer que se largue. Choosing this will end the tutorial. Espera, hay más. Espera. Este tablón. Fiesta de pizzas en el cuartel, qué guay. Una porción por guardia, sin excepción. ...25 años en su puesto, no verás. Se descubrió un grupo de abuelitas y abuelitos que traficaba... Es que no sé si se escucha, pero el vecino ha decidido utilizar un taladro o algo así. Se descubrió que un grupo de abuelitos y abuelitas traficaba con drogas ilegales hacia y desde la ciudad. Si bien no se debe tratar a todos los ancianos como si fueran mulas, se solicita prestar atención al tratar con cualquier persona de la tercera edad. Ojito con esta señora, Lo mismo en la bolsa, lleva ahí de todo. Bromista deprimido busca persona con nombre gracioso. Si tu llamado despierta mi interés... Te espera un bono en efectivo, Malcolm. Ese era el bufón, creo. Y no te costará puntos. El suero de la verdad. Yo creo que esta señora lleva ahí algo escondido. Lo digo en serio. You use the Wicked 3000 to make the big Espera, que decision. estoy todavía con el tutorial. Ah, Now no, you ya can estoy. choose to use the Wicked Está que haya 3000 at repetido. any point during a turn. But sometimes it's better to use up all 3 action points to find out everything you can, by any means necessary. Sometimes? Yeah. And sometimes people are in a Estamos really big tapando- hurry, like I am right now, so just pick a damn lever already. No, a los protas que están hablando ahí. Hola, Pandora. Perdón. La señora lleva contrabando de tuppers de croquetas, seguro. Es que dicen que había unos abuelitos ahí traficando con drogas ilegales. No, pero es que le he dicho panda. Pero es Pandi. Ah, vale, Pandi. Ya vale. Tengo que hablar contigo. A ver, echar. Bueno, no, enviarte un mail. Te lo debo. Hola a todos. Bueno, a ver, echar o admitir. Pero, a ver, yo no quiero... A ver, primero quiero... Vale, voy a echarla. Señora, mala suerte. Sorry, I don't have time to hear Mrs. Abernathy plead her case again today. Explicar su We're just caso going to let otra her vez in. hoy. Vamos a dejarla pasar. No puedo echarla. Pena. Admitir, veremos si es bueno. Great job, Lil. Uy. Got my grandson's inheritance rápido. riding on a Decía algo de tip su that the madre, está ya Stapleford Snughorns are gonna win it today.
Here's a tip. Never lend Mrs. Abernathy money to bet with. Let's hurry along to the game. We don't want to be late, do we, Hamish? My name is Shamish. No, wait, it's not. Oh, I better go. Time to put on. More like I'm being forced to do this. It's only for today, I swear. Come meet me in the tavern when the shift is over. Good luck. Good luck with your A illegal la taberna gambling. encima hay que buscarlo. I don't need luck. Believe me, he does. Okay, Lil, you got this. Claro que puedes. Estamos a tus mandos. Domina este tutorial. Buen viaje. Vale, esto ya es lo que hemos leído antes. Cosas que bueno, pues vamos allá. Uy, Charmed to make your acquaintance, young gateminder. I am Tyronius Athanatos, son of Brielle and Darunia Athanatos. I have been Este summoned to tío deliver the keynote speech tiene el at mal the escrito en Festival la of cara. Magical Freedom tonight, hosted by Con la the varita de Magus Guild. calavera y todo. Will you require anything Yo- further? Vamos a ver. O sea. Que no utiliza el látigo. A ver, claro, supongo que solo tengo un cacharrito de suero de la verdad, ¿no? Este tío está para despistar. Seguramente es bueno. ¿Vale? Pero le vamos a dar un latigazo. No, espera, vamos a ver. Le vamos a dar un latigazo, vaya, sí. Pues que no sé qué hacer. Vamos a llamar. Venga, va. ¿A Striker Ace o a Malcolm? No, espera. Espera, es que son muchas opciones. A ver. Venga, vamos a utilizar algo, va. Rayos X, aerosol de la verdad, anillo descodificador, detector de metales. Venga, el látigo, I sí. would not even think about it, young one, unless you want to see the terrifying extent Ahí of va, my no le puedo powers. pegar un latigazo, qué pena. Solo de la verdad. A ver. No tendría que haber gastado con esto. Tonight I will inspire my fellow mages to throw off the shackles of oppression forced upon them by the weak and frightened smaggle powers that be. Tonight we will demand the freedom to flex our might, freedom to control our Este planea una destiny, rebelión, freedom to unleash our powers, freedom. Huh? Mira, ¿sabes qué? Que tú te vas para atrás. Que yo no, que ya... No me calles, tío. Fuera. Te pires. Venga. Fuera, pa' tu casa. You have no right to deny me, no Pues lo he right to hecho. even stand in my view, you pathetic smaggle. What's that? Smaggle. Yes, that is the word we mages use to Ya, esto describe rollo Harry worthless, Potter. magicless beings such as... You are a prime grade A example. Dude, that's pretty weak. Que te No, pires. it is not weak. It cuts to the core. Nah, that's lame. Get out of here. Te pires. ¿Cómo lo obligaré a que se vaya? Venga, va. Puntuación del personaje. Usaste el aerosol de la verdad y te enteraste de la totalidad de su plan nefasto. Pero no respetaste el mandato. No hay que olvidar el protocolo. No respeté el mandato. A ver, ¿qué mandato? ¿Mandato? Good afternoon. I am here to pick up my 2 kids from the no-good, stingy lowlife of a father who happens to be my lying, cheating lowlife of an ex-husband, Orlando. Vale. His address is there on this incomprehensible, illegible Esta tengo claro. Believe me, I would love to have him get off his... Esto está bien, medio tutorial, pero más o menos. Aquí tengo un anillo decodificador. Posiblemente valga para decodificar esto. I
don't know how to tell you this, but there's more to this letter than meets the eye. There's a hidden message right here. Sí, posible, sí, es que no lo he mirado, o sea, lo vi por encima, digo yo, lo mismas historietas que te están contando. Ahora le echaremos un vistazo. Son, mommy, Kelly is Nightmare. Does that make sense to you? Oh my god! Bueno, parece que le ha ayudado aquí, ¿no? Me refiero, el mandato real. A ver qué dice los magos. Saca una buena calificación de estrella este mes. Habrá fiesta de pizzas. Los miembros del gremio de magos harán una demostración en la plaza de la ciudad esta tarde. Si alguno de los oradores pasa por tu puerta, por favor llama a mi oficina para iniciar la escolta y una segunda revisión. Vale, tenía que haber llamado a As. Esto. Bueno, yo creo que esta chica baja, le vamos a dar. ¡Hola, puerta! Aprobada. ¿Qué tal, guardianes? Pues aquí... Thanks. Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Mama's coming for you. Aquí dejando pasar o echando a la gente, ¿eh? Good luck. Y ahora me darán una puntuación, mira, perfecta. Usaste el anillo decodificador. No juzgaste al libro por su portada. A ver quién toca. ¡Oh! What in the bloody blazing blasted hell is the hold-up? Why have we stopped? Well, sir, the guard... Silence! Speak when spoken to, or you'll get the whip, whelp! Yes, sir. Now, you, child, let me pass. I have important business to attend to. Este es el camello, Yes? el traficante. Ya Bank verás. of the Sprawl. Well, that's unfortunate. Este es el traficante. Vamos a utilizar la... rayos X. A ver qué hay en la caja. ¿Qué es eso? Whoa, that's a lot of cheddar. No, ma'am. It is gold. Silence! Yes, it is gold, but it is legitimate. Sitting Goblins, dice Certainly este. not blood gold, if that's what you were Que alguien le dé un thinking. calcetín rápido. Sí, esto es muy Harry Potter. Hay muchas referencias de Harry Potter en este juego. Well, I wasn't before you said anything. Como el elfo doméstico. A ver, se voy a quitar el oro. I think I'll have to take a sample of this for, you know, science. Why, you greedy little urchin. I think I like you more than ever. Mira, le he quitado los 2 lingotazos de oro y encima... Y se van aquí a mi inventario. Now, since you are finished rifling through my personal belongings, you insufferable... I wonder what the stamp on these gold bars means. Maybe it's decodable. Oh, pero me he gastado ya el anillo decodificador, claro. Claro, no tendrá... Tiene cristales, se ve, no lo puedo seleccionar. Mira, este le dejo pasar ya. Solo tenía 2 lingotes de oro. Claro, quizá con el anillo habría descubierto algo más, pero no tenía más... Aunque me huele mal este señor, ¿eh? Me It's huele mal. about bloody time. Get moving, whelp. Yes, sir. Thank you, sir. Pobrecito. Hay que Silence. salvarlo. Nobody was talking to you. All due respect, sir, but you were talking to me. Don't be impertinent. Onward! ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Vale. Lo que pasa es que mi decisión se supone que va a repercutir luego posteriormente. Good afternoon. This is Dr. Marquez Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask? This is Lil. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as soon as you can. Okay, and where exactly is... She hung up. Why, hello there. I have come to the Sprawl to participate in capitalism. After years on the road as a traveling merchant, I'm finally ready to put down roots. And what better place than the sprawling metropolis of the Sprawl? Huh, I just got that. Garby Bunches is the name. No me fío de Garby este tío. Bunches? Funny name.
but that's gotta be made up. Can't fault you for doing your due diligence. Here's my vendor's license, issued by the Sprawl Book. Este tío no me fío. Se la confisco. Oh, I think I might need that. I think I'm gonna need it more. Okay, if you say so. Además te voy a pegar un latigazo. Tempting, but no. Bueno, pues yo qué sé, a ver. Striker, Malcolm o Ash. Esta era la que había que llamar con el mouse. Voy a probar esto, es que no sé. Garby Bunches. Funny name. He doesn't sound like any sort of security threat. I'm not sure. You're right. Bye. Que no te dejo entrar, chaval, que no sé, no me fío. Come on, my paperwork checks out. I'm a good guy. I promise I'll give you a... No quiero. Echar fuera. No me cae bien. Para despistar, seguro, No me fío de este tío. Que haya dicho el otro lo que... I'll be back. This isn't the last you've heard from Garby. Ya lo veremos. ¿Qué tienes en contra de este amable y humilde vendedor? Es inofensivo. No lo tengo claro. Voy a bajar la pensión. Bueno. Pero lee el mandato, alias. Tienes razón, quizás tendría que haberlo hecho. Aunque no me han dado ahora, 3. Te pagaron 30 de oro por este turno. Parece que no lo he hecho tan mal, Los mandatos están para saltárselos. Ahí está. Ahora le echaré un vistazo para la próxima. El sitio de excavación. Y esa que me había pedido un soldado. Que enviaron un soldado. Me tiene gritando a la pantalla. Venga, segundo día de trabajo. Ah, uy, mira, me puedo mover. ¡Tiene una rupia! Y le observa las palabras Commander King. A ver, esto de aquí. Deben tener a un verdadero profesional. Oh my, were you left? Ay, No, leches. you called me. Un momento. Que le da muy rápido y quiero leer lo que ha dicho. A ver, la pausa, ¿dónde está? Oh my, were you? El último grupo de estudiantes se fue hace horas. Puedes esperar en la caja de objetos perdidos hasta que alguien venga a llevarte. Vale. No quería quedarme sin leer. Lil, we spoke on the phone. I was covering for my dad at the South Gate. Ah, esta es la que ya. Of course, Lil, yes. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. No. Trust me, you will. ¿Quién eres? Who are you again? Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of nombre, archaeological research at the Royal Academy. But you can call me B. Gotcha. And what's so great about this place? Would you like the long or short version? It's a hole in the ground where we get power crystals. That was short. Sweet. The power crystal was discovered completely by accident. 80 years ago, on this site, an iconic dwarven heavy metal band performed to celebrate the coronation of Princess Desdemona's grandfather.
At the moment of a particularly rumpus drum solo, the vibrations opened up a chasm, swallowing the entire stage and the musician. Legend says the band emerged from the chasm adorned in the glowing magical rocks. That must have looked awesome! Very awesome, but there's more. Whether by fate or the actions of an inebriated mage, the bass player was struck by a lightning bolt. Sí, la verdad and es que the la historia crystals in her detallada es cape and bastante beard detallada. absorbed the everything that previously relied on magic within a 5-mile radius lit up. Hardcore! Very hardcore. A massive industry sprung up and developed the multitudes of ways we use power crystals, which ushered in an unprecedented era of prosperity for the sprawl. Gotcha. But what does this have to do? I am the preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what these puppies can do. Okay, but again, what does this have? Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the very fabric of time. And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go on what some might call an adventure? Presiona el botón. Esto presiona el botón, bueno, sí, yo. Oh, me! I want to go on an adventure! Wonderful. But before you go off and start pushing buttons willy-nilly, let me explain how I came across this incredible new discovery. Or more exposition, as you might. You see, by transmuting the crystal's more raw and ethereal properties and tethering it to a gnomish astrolabe, they can produce temporal anomalies. Hola, Machet. ¿Cómo estamos? Hemos viajado en el tiempo. ¿Qué ha pasado aquí? No tengo ni idea. Wait, what? Where am I? What just Curiosamente, el cacharrito ese que hemos presionado el botón, no lo veis porque lo estamos tapando nosotros, pero a la derecha sale a veces el icono de carga del juego y es ese cacharrito. O sea que es importante para el juego. Voy a perder el control. I was just at the dig site. Seguir perdiendo el What control. was she going on about? That device thingy? Oh my god. Why is it here with me? Good afternoon. This is Dr. Marquez Beatrix von Matterhorn calling. Check this out. You were about to tell me you need a gate guard to come down to the dig site, right? My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than fair... They probably aren't, the way my dad complains about it. Entiendo que si cometemos un error con alguna decisión que tomemos, gracias a ese cacharrito, podremos volver She hacia hung atrás. up. Again. Epa. Why, hello there. I've come to the sprawl to Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant or something? Ah, I see my reputation precedes me. This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing... I'm sorry. That's what I'm trying to decide, Garbs. Regardless, here's my vendor license issued by the sprawl... That's odd. I seem to have misplaced... The board is not going to be happy about this, Garby. I need to get this guy processed and get my butt back to the dig site. No puedo leer el mandato. Lo eché una vez y esta vez tampoco va a entrar. Lo siento. Fuera, a tu casa. Me hubiera gustado ver el mandato. I'll be back. This isn't the last you've heard. Tanto, es la segunda vez que oigo hablar de ti. I need to get back to the dig site to figure out what just... De momento me gusta mucho el patrón del juego porque parece que de momento tiene varias direcciones. Mira, ay,
Se ve bonito, sí. Oh, Lil from the phone call earlier, of course. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to... I already told you no. Oh! My name is Dr. Marquess. Mological research at the Royalty School for Smart People. You said I can call you Trixie. We've been through this before. I'd prefer if you called me B. And this is the site where power crystals were first discovered and you used... Then you baited me with promises of adventure and pretty much forced me to push the big shiny button on your silly little time machine, and now I'm pretty sure I'm just traveled back through time and Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require the use of my newly crafted... Wait, where did it go? Do you mean this? My invention! How did you get that? You gave it to me. Well, not really, but you were gonna give it to me, I think. And you were seduced by the glowing red button. Can you blame me? Yes! But it is a good button. I'm just proud of myself that your particles weren't immediately dispersed to the furthest reaches of space and that risk becomes much lower once I configure it to your individual life source, which I will do now. At any rate, I think the castle gate is a perfect place to test my prototype, and I need a willing gate guard to use the device. And allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Right people? Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants of the sprawl, rather than those who would see harm come to the community and castle. Isn't that subjective? Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful Mages Guild since the Power Crystal has replaced most household magical applications. One wrong choice could trigger a domino effect that could lead to the fall of... ¿Qué no lo usas tú, lista? So to recap, you're giving me, a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it? I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and... No sé qué tiene ahí, pero puede que tenga hasta un oso pardo. Oh, well, perhaps another time. My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on the sprawl that you gateguard. Academia, am I right? So I came to the conclusion that trying it out at the... I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over again. You'd want that? With all that money, I could pay people to trip and fall over and over again. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now calibrated, so it will only allow you to fold space and time when you are inside the guard shed. Ah, rats. Furthermore, by default, the device will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift, including your loadout. However, I've hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Hack is the key word, though. I have to leave now. There is more science to be done. I will summon you soon, and we will see what else you might be ready Bueno, for. aquí lo que están haciendo en realidad es The world thanks you. inventar una excusa para una de las mecánicas del juego, ¿no? Porque dices tú, vale, ¿y cómo hago para retroceder en el tiempo si me he equivocado? O lo que están diciendo, porque retrocedes en el tiempo con los objetos que has confiscado, o sea, con tu propio inventario. Pues le están dando explicándolo, ¿no? Para que no digas tú, ¿y por qué esta niña tiene este poder, no? No pressure. You can do this. Just try not to break space and time. I'm not kidding.
Y está muy bien. Maybe I should have mentioned I was only working the gate for one day. Oh well. It's getting pretty late. I should head home. Sí. Epa. Ese casa de... Ah, no, es la taberna, es verdad que habíamos quedado en... Ah, bueno, pero lo mismo vive ahí. La taberna, mira, pero cómo le va a ver. Es que vaya pelambrera que lleva, Ah, mira, sí. Sí, curioso, es curioso. Aquí habíamos quedado con el padre. Ahí está el padre. Pero antes quiero hablar con... Your dad's over there. Ahí está tu papá. Ahora será la... Sí, lo he dicho, es un mundo medieval mezclado con cosas... Ah, quería ver el fuego. Hey, there she La is, my tabernera está fuerte, hard-working, sí, sí, angel-faced sweetest of the sweetest daughter of mine. You didn't win your gambling, did you? That'll be 15 gold for the ale. La cerveza, ¿no? 15 And now we don't have any left. Hey, Lil, did you take any bribes or pickpocket any? 2 barras de oro. O sea, le podía haber dicho que no. I got this off an old mean type of guy. He had an assistant that he just kept walloping and This is perfect! Arda, a round for everybody! I'll be right back after I call my guy. Thanks again, Lil. Quizás no fue lo mejor decirle al padre que teníamos 2 barras de oro, porque acaba de gastárselas en invitar a todo el mundo. Alguien habrá por ahí. Y parece que se va a gastar otra vez toda la pasta. Wait, you'll never believe what happened. No ha sido buena Right at the idea. end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the dig site. Did you remember to lock up the shed? What? Yes. And turn off the light? Yes, I did. Whatever, just listen. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for the overnight usage. I remember to turn off the light. I think. Anyways, Dad, I met this professor at the dig site, and she had this time machine, and then she gave me the time machine to use when I worked the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super cool. That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make up stories. Wait, no, that's not what's happening. Anytime you want to be just like Daddy and work down at the guard shed. Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Hey, Arda, did you hear? Lil's making up cute stories so she can be more like her old man. Oh, that's so sweet. I have the power to manipulate time, and I demand to be taken seriously. Okay, I understand. I can see that you're serious. Seriously adorable. But honest. This isn't how I expected it to go. Speaking of that, I better call my guy and make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to bed, Missy. Good night. Vengativa. You'll rue the day you didn't believe in my powers of space and time. You'll see. All we can see is how cute you are, sweets. As cute as her mother. Whatever. Good night, Dad.
I don't need luck. Whew, I'm pooped. That's enough adventure. Pues sí, vivimos en la taberna. La identidad su nieto está. No pudo dar su discurso inaugural. La brecha entre seres mágicos y no mágicos. Mira, fíjate tú, ha sido bueno no dejarle pasar. Pero había que llamar a uno. A base. Oro de sangre ilegal. Fue una falta de fondos que causó que cerrara antes. Vaya, vaya. A ver qué pasó con esto. Frijoles mágicos. Mira tú, no le fue mal, ¿no? Bueno. No sé, pero bueno. Hombre, yo creo que no le fue mal a este tío, ¿no? No le fue mal después de todo. Si lo hubiéramos dejado entrar, no habría podido subir por el I'm your host Dodger, joined sí, as al final always by entró, my co-host, The Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today, it was just announced that the heir to the throne, Princess Desdemona, has come of age and will be taking a suitor. De cerdo. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, The Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hell! Y el último mensaje le he dado. I liked it better when it was Dodger in the cluck, but I guess it was too hard to keep training that chicken. I think I should find my dad. Good thing I always sleep in my clothes and I'm ready to go. Es un rollito de aventura gráfica también. A note? Maybe he wants me to work a shift for him again. Or maybe he forgot to put on underwear and needs me to bring... Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the chronometer 3000. Vaya, que ese tío tenía que entrar sí o sí. And finally, the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation, which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any question? Many questions. Hey, Dad, I got your note. What's going on? I have no idea. Due to the Bank of the Sprawl being burned to the ground as a result of your actions, any guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any given shift
will lose their job. O sea, perderá su trabajo cualquier guardia que no reciba una calificación superior a 2 estrellas. But I need my job for gambling. Okay. I'll pretend I didn't just hear that. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tell me why he needs to whole-ass it all of a sudden. Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award above-average job performance with... You mean if we get more 4-star results, we'll make more money? You're as quick as your father. Before I go, here are the allotted crystals to power your tools. And with that, I'm off to tell all the other gate guards about these new rules. Well, all of them except Randy. He's been terminated. Not Randy. That guy's a riot. Which is exactly what his poor judgment led to. Wish me luck. Que hay otra entrada y eso significa que hay más gente haciendo trabajo parecido al nuestro. Oh, jeez. Mismo, Randy was just 3 payments away from paying off his new catapult. Sounds like you need to start doing your job better. Se ha quedado la catapulta casi apagada. More like you need to start doing my job better. Just... No, that's not exactly what I meant. You don't just get to leave me here. Will you go bet on Goblin Ball game? No Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty, and they specifically referenced that you need to cover for me again. Looks like you're not the only one who wants you to work the gate today. Again, not what I meant. It's not all bad news. I scored these off-brand discount crystals from my bookie Fredo as a gift for being his best client. But he mentioned that they might only work some of the time. But I like those odds. Oh, Dad, Huh? you really need to talk to somebody about your gambling. I love you too, Lil. And with that, I'm off. Remember... No pressure. That's my girl. Veamos el mandato. Esta vez me lo voy a leer bien, ¿eh? Que luego me confundís. Malcolm, o sea, el bufón. En lugar de reparar el calabozo, que se cae a pedazos y permite el escape de un pirómano serial, voy a hacer que pinten las celdas. Llámame cuando llegue esa persona. O sea, Malcolm, en lugar de reparar el calabozo, voy a hacer que pinten las celdas. Bien. Luego dice, espera la llegada inminente de 2 mensajeros. Y el 2 parece que está en negrita. Es que la letra... ¡Hola, Nanao! ¿Cómo estamos? Yo la Sayan. Que la letra es que se ve como un poco borrosita, ¿eh? Borrosita. No sé. Y los gráficos también me dan la sensación... No, borrosita. Me da la sensación de que no esté a la resolución, a tope de resolución. Como si le hubieran puesto menos resolución. Mira, ves, el 2... Que se ve así, es como si estuviera en negrita. Pero bueno, en blanquita, vamos a decir. O sea, habla de 2 mensajeros que compiten por una alianza con el Sprout. Son 2 mensajeros, no 1, no 3, sino 2. Mucho menos 4. O sea, está claro que tienen que ser 2. Compartir y aprender sobre otras culturas tanto como puedas. Hazlos hablar largo y tendido. Es que no sé, es que se ve, no se ve definido, por así decirlo. No se ve definido, no entiendo por qué. Esta semana debería llegar el premiado compañero felino de la duquesa de Scarborough, Franca, su carruaje real en miniatura. Goblin, gnomo. Sí, es que posiblemente, bueno, una traducción del latinoamericano, o sea, al latinoamericano. No lo sé. Una palabra también así. Bueno, vamos allá. A ver, ¿esto qué pasa? Están descargados, ¿no? Pero dijo antes el padre que se cargaban, que si el día anterior no habían utilizado el cristal, que tendrían, pero no, por ejemplo, el látigo no lo utilicé y no tiene. Apole. Ah, sin cargar los cristales en tu herramienta.
Hola, Poler. Yo qué sé. A ver, ¿quién nos va a visitar? Vamos a cargar. Vamos a cargar el detector de metales. Está bien porque esto se ha dicho que lo mismo no funciona. Sí, los amarillos se supone que a veces funcionan, otras veces no. Esto es útil, así que venga. Detector de metales. No quiero quedarme sin el látigo. Vamos a meter uno de estos. Ya veremos si funciona. Algunas cosas suenan latinas, pero bueno, no. Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the sprawl. Just have my supplies here with me, nothing else to declare. Vale, esto es de los que me dijo que... Dos, pero que es uno de los... Con el sprawl, dice, son dos meses... No, perdón, el primero. En lugar de reparar el calabozo, permíteme... Vale, llámame cuando llegue esta persona. Este va ahí con las pinturas, así que hay que llamar al Malcolm. Well, it's about time he showed up. Send him to my office toot sweet and I'll set him to work. No more doom and gloom down here in my office. Now... What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all. Polo, no sé yo. Bueno, pues... De todas formas es lo que nos han dicho, que los veamos minuciosamente, ¿no? Pero yo qué sé, este hombre... Me voy a arriesgar, lo voy a admitir, va. Que el tío se lo está esperando, ¿va? Vamos a gastar aquí todo. No me he equivocado en este. Many thanks. Say, before I go, do you have a color favorito? Pues voy a poner el azul en honor a Nika. I like blue, I guess. Then I shall paint whatever it is I'm painting blue in your honor. No parece mal, tío. Thank you again. No parece mal. Toma 3 estrellas. ¿Quieres una fiesta? Ay, puedo retroceder. Tengo la opción de retroceder por si la... Qué malo lo del waterpolo, pues sí. Hear ye, hear ye. I have come to announce to the princess a proposal of marriage from my lord and master, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, La reina mazada, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen... Thank you. Wow, okay, I think I got it. A ver si había hablado de un mensajero, ¿no? Son 2 mensajeros. Bueno, este es uno, pero que van a venir hoy 2. Pues... ¿Quién decía eso? ¿Había algún mensaje de...? No, está aquí sin más. Hazlos hablar largo con él. Tengo que hablar con él. O sea, para hablar con él, no sé, si cojo la foto... Ah, esto lo puedo vender. Oh, they're starting to arrive. How wonderful. This is the representative of Prince Phineas Pomp, son of King Phineas and Queen... Oh dear, what was her name again? Buttermilk. None for me, thanks. Anyway, let them in. But for the love of... Don't let them in without bugle. Not until I've got Se lo tengo que confiscar, ¿no? O sea, le tengo que quitar el clarín ese. Ah, ya está. Can I see that trumpet or whatever? That is my official Petrardian greeting bugle. It is my pride and joy. I think for the safety of our citizens. Oh, if you must, but please be very... Ya la has visto. Bueno. Ay, no.
Confíscale la trompetilla. Os notará la tarde a todos, niñas. Sí, sí. Venga, pase usted. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard and future husband to Princess. If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in the... O sea, que si no le dejo entrar al otro, ¿no? Más te dignatario visitante. Acaba muy mal, así que... Vale. Uy. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. Hola, Basket. Sí, gracias. Se ve sospechoso. Solo vienes a por un sombrero. Vamos a ver si... Cuéntame la verdad. No vienes a por un sombrero. Esa cara no es de venir sola por un sombrero. The hat. She was too much. Too fantastic for one man to wear. I couldn't handle the pressure of adorning such a prestigious piece of headwear. I did not... But what should have been my salvation was the greatest mistake of my life. And now, I must find a new hat of equal, vale, o sea, la cara la tiene porque está hecho polvo de la cabeza por el sombrero. I can only imagine the weight that comes with wearing such a fantastic hat. Heavy is the head, as they say. Quizá es mal gastado. Mal gastado. Pero la verdad. Pero es que no sé, su cara me decía, este tío le pasa algo. Le pasa algo. I hope you find your hat, Mr. Fantastic. Thank you, child. Mr. Fantastic, the next time you será por see el me, you will peinado say to que yourself, wow, has that guy got a fantastic new hat? I have no doubt in my mind. De los cuatro increíbles. Bueno, pues señor, sería a desnudar su alma ante ti y le diste una segunda oportunidad de encontrar el sombrero suyo. Uy. I come with a message for Princess Desdemona of the Sprawl, from Praetor Kargan of the Marvag Empire. Vale, esta es la otra, esta es la otra emisaria, ¿no? The Praetor bid me say directly to the princess, Egtag Maya Kora Unaguahata. Grant me access to deliver this message personally, and I shall recite the Praetor's words to the princess. Hail, Praetor Gargan! ¡Kapla! ¿Quieres aliarla o qué? ¿Qué traes ahí en ese saco? ¿En ese saco qué hay? ¿Qué hay en ese saco? Hola, Vázquez. ¿En ese saco qué hay? Vamos a ver qué hay en el saco. ¿Detector de metales o...? Vamos a utilizar rayos X. Muchos, I killed 19 other mighty adversaries for the honor of delivering this message to your princess. Lleva una cabeza, ¿eh? I have brought you the head of the mightiest of these for you to inspect, as is our custom. And now, let's talk about what you've got under there. Interrogado. Holy... Uy. Haha! You are impressed by my ceremonial weapons. Each of these weapons have drank their fill of blood in ceremonial combat, or of the blood of those who tried to remove them from me. Claro. Esto me lo quedo también. Did I stutter? The blood of those who tried to remove them from me. Me las quedo. Si no la lías aquí. Haha! You are indeed brave, little one. Valiente y Brave estúpida. and Que comience stupid. en combate. ¿Cómo? ¡Y que me ha matado! Moriste. Whoa, I didn't think this was that kind of game. Tampoco creía que fuese ese tipo de juego.
¡Ay, que me ha matado la tía! Que me ha matado, pero me ha matado literal. A ver, es que no pensaba que... Lo ha dicho. Lo ha dicho. Pensé que no sabía tampoco que me fuese a matar, vaya. No me lo esperaba yo tampoco, Sí. Vale, ya tengo la foto. A ver, el mandato dice que los interrogue, que los tengo que hacer hablar mucho, ¿vale? Pero yo aquí mirando las opciones que tengo, las únicas opciones que tengo para... Pues no sé, si le enseño esto, no se lo puedo dar. No tengo opción para... Puedo llamar por teléfono. Ah, bueno, si pincho... I killed 19 other mighty. I have brought you the head of the mightiest of these for you to inspect. Ah, mira. Esto no lo sabía, ¿ves? Ten cuidado que te mata otra vez. Si hablas... Vale, es que eso no lo sabía, que si pinchabas en ellos tenías otra opción, que era la de hablar. Vale. Es que era lo que estaba diciendo antes, digo, es que no veo la opción para interrogarlos. Vale. Pues vamos a hacer una cosa, como antes hemos visto que ha ido bien, vamos a provocarla. I don't know. Doesn't look that mighty to me. Besides, how do I know that you didn't just... Foolish child! You think the streets are littered with the decapitated heads of defeated warriors? I don't know what your streets are like. Well, I can assure you they are not. The heads that litter the streets of Marvag are typically puny and weak, not mighty warrior. Now take the head. Me la ha dado, ¿eh? Vale. Bueno. The praetor is attending. Oh, so the praetor's coming here later tonight? Not likely. In Marvag, the ballet can last days, weeks even. It continues until only one dance. Ballet is one of the finest blood sports in the Marvag Empire, and the bodies of fallen ballerinas are stacked high in the main square, as is our custom. Voy a provocarla otra vez. What a dumb custom. I mean, doesn't the giant pile of dead ballerinas stink up the joint? It is not dumb. It is a point of pride for the ballerinas to be added to the pile. And the stink is a constant reminder of the danger and sacrifice made by the noble winners of the Ya veremos. Dice, me hace gracia la naturalidad con la que la niña se enfrenta a una señora que le acaba de decir que lleva una cabeza. Lo mismo no es normal, ¿eh? ¿Cómo se nota que no eres tú el que está en la garita? You see, the winner is put directly into the line of succession to rule. Praetor Kargan was one of the finest ballerinas I have ever slaughtered dozens of other Esta tía no me cae bien. Verás tú. Mira, que te pego con el látigo, ¿eh? Te pego con el látigo. Are you sure you want to challenge me to ceremonial combat? Clever girl. Mejor no, porque antes no fue bien. Como con el látigo tengo más oportunidad, no lo sé. Sorry, what exactly was the message? Ay, te cuenta lo Praetor mismo. Kargan crafted the message. The messages. It is me. That is the You speak our language. It's just Marvag. Not no, in no or es lo rights mismo, or ease or anything like that. There are many words for this, but typically we also use the phrase off. Ah, vale. Cool. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hago ahora? Es que no me cae bien esta tía. Es que no me ha caído bien. No me ha caído bien. Que te vayas. Ahora me matará. Vamos a ver qué pasa. You do not think me worthy to speak the Praetor's words to the princess? No. You shall be known as an enemy to the Marvag. And Praetor Kargan will learn the disrespect you... Pido, ¿eh? Pero la cabeza me la quedo. Desobedeciste una orden directa. Pero por otra parte, el otro mensajero va a mejorar la oferta. Entonces, ¿valió la pena? Ya veremos. Aunque se le veía maja a la chica de la foto. A ver quién es este. Whoa there, Lucy. Hello and salutations to you, most honorable guardian of the free peoples of the Sprawl.
Bueno. I am the envoy of the gallant Sir Beverly, a knight of some minor renown. I have received a very special invitation from Her Majesty. No me engañas a mí. Mira el If caballo. there's nothing else, I will be Mira la off to lanza. my happily ever after. No. Sé lo que tengo que hacer. Vamos a ver qué llevas ahí. ¿Qué llevas ahí? Dentro del caballo. Mira, ¿ves? Hay gente dentro del caballo. What's with the horse? ¿Qué onda con el caballo? Latigazo. My noble steed, Lucy? I don't know how to say this, but that horse is 2 people in a costume. Oh. Ya me lo podría haber ahorrado porque Ese se veía caballo legua. tiene un poco cara de gana. We told you this No, wouldn't mira, work. si Can we era- get our $10 now? No me ando con chiquitas. Fuera. ¡Fuera! Venga. Cantaba más que un gallo. I understand. You are being controlled by powerful forces and simply following orders. You have not seen the last of Beverly, late night custodian of the Goblin Ball Stadium. On. Shut up, Beverly. Se le veía. No era un mensajero, de verdad. Y este definitivamente no era un caballo de verdad. Y eso definitivamente no era un caballo de verdad. Una deducción magistral, guardia. Gracias. Hey kid, are you Lil? ¿Quién pregunta? Show a bit of respect. If you see her, tell her I got a mysterious letter for her. Mysterious, you say? Fine, you've got me. Who's it from? I'm not authorized to know. That is mysterious. Does this mysterious letter have anything to do with the one my dad Hamish got this morning? Your dad is Hamish? What a good guy. Did you hear about Randy, though? Only 3 payments away on that catapult. Yeah, it's a real shame. Anyways, just take the note. I gotta get back. Wait a minute. What are you doing? I really gotta catch up to my partner. Le dejo pasar. Este me ha caído. No sospecho de él. Sin preguntas ni nada. You had me worried there for a sec. Sin preguntas ni nada. ¿Me lo han calificado? Nuestra marca. Calabozo 7, habitación 4. Nothing weird or creepy about that. Calabozo 7, habitación 4. 7-4. Where's that music coming from? What is happening? Uy. Good afternoon. I've ¿Y esas manchas sospechosas? Simple girl who wished upon a star. Inside this ¿Eso es castle sangre? lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my Mira, old sale life I ahí. sing au revoir. Bueno, a ver, sale el nombre. And you are? It's Lil, and you need a good reason to be let in. But so far, I'm not. Do you have any ID or anything? I assure you that my heart is true. Must this be a whole to-do? Inside these walls, my destiny awaits. No vas a entrar, lo sabes. It just feels like if you weren't singing, we could move the plot along faster. Habla en francés fuera. Pero vamos a ver. I'm just No so sé. thrilled to finally be here in the sprawl. Está loca. The people, the culture, the food. Vamos a provocar. I have to say, I'm losing patience, Lil. First, you seemed so innocent, but still, I have a hunger driving me to
the people everywhere will see. ¿Y por dónde has venido? Tú te vas a ir. Well, that took a dark turn. No es bella, no, es la de sonrisas y lágrimas. Mira, por usarlo voy a hablar con el striker este. Que La de sonrisas. For the love of what? Excuse me, who are you talking to? What are you saying to them? I'm right in front of you. It drives me crazy when people talk about me behind my back right now. Maybe let's try. At times like this, what helps is this. This isn't a duet. I'm the star here. You think you're going to burn me? It's me that's going to burn you. Sí, se está poniendo todo. Es la de la familia Trap, después Espera. de matar a toda la familia, dice ahora. ¡Que me ha pegado fuego! ¡Que me ha pegado fuego! La tía loca esta. Whoa, I didn't think this was that kind of game. ¡Que me ha pegado fuego! Where's that music coming lanzado from? un molotov. What is happening? ¡Que me ha pegado fuego! Good afternoon. I've traveled from afar. ¡Vete a tomar viento! ¡Vete por ahí! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Fuera, loca! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Es que ni preguntarte nada. I see now that you aren't my friend. My time here is about to end. You haven't seen the last of me. La próxima en serie. You're the worst. Es lo peor. Fíjate. De la dulce serenata. Es una maniática homicida y te la arreglaste para echarla. Con la herramienta correcta podrías haber encontrado más. Es que no quería saber más de ella. Latigazo. Latigazo. No lo sé. Lo mismo que dijera la verdad, ¿no? Pero es igual, ya está. Ya no quería nada de esta tía. Está zumba. 30 de oro. Qué mente, sí. Podría retroceder yo quería ver los demás. y mejorar. No, bueno, ahora saldrá lo que salía. Sí, eso ya se leyó antes. Al final del día, lo mismo hace el resumen de lo que pasa a continuación con ellos. Vaya, aquí, calabozo 7, habitación 4. No falta recordar nada. Es un calabozo con habitaciones, en lugar de celdas. Bueno, esto una habitación no, es una celda. Gracias por seguirnos. ¡Hombre, Javi Mikau! Gracias por seguirnos. Pues para... Hola, ahorita. Javi Mikau, nuestro compi que hoy ha participado en el podcast. En el primer podcast del año. La Que por cerradura la cierto... has mirado. Sí, por cierto, posiblemente... Posiblemente no salga hasta la semana que viene, que tengo que hacer algunos arreglitos porque he visto que como se me estaba acoplando mi audio, o sea, el audio de la gente, bueno, un rollo, me bajé demasiado la sensibilidad y hay partes en las que a mí no se me escucha apenas nada y ahora tengo que coger, cada vez que hablo yo, subirme el volumen y así, un follonazo que espero tener listo para la semana que viene. Y Javi Mikau hoy nos ha hablado de su juego Basureros, que sale este mismo año. Menuda faena, sí. Si alguien me hubiera dicho, oye, que se te escucha abajo, lo habría arreglado en un momento. Pero claro, son cosas también que nada, bueno. Cosas del directo, de hacerlo en directo. Hace años lo que hacíamos era que hacíamos una llamada de Skype y mi audio lo tenía por un lado y el audio de los otros lo tenía por otro. Y lo que hacía era que como no era en directo, siempre había alguien que hablaba más fuerte, siempre había alguien que hablaba más flojo.
y trocito a trocito a este le subía un poquito más, a este le subía un poquito menos. Creaba 3 líneas o 4, a veces hasta 5 líneas de audio, y al que hablaba muy fuerte, si hablaba más fuerte de la cuenta, lo ponía en uno que estaba más bajo, al que hablaba flojito lo ponía en uno que estaba más alto, y así iba arreglándolo. Pero a día de hoy, como lo hacemos en directo y hice las pruebas al principio, se escuchaba bien, pues no, pero bueno, no pasa nada. Si te escuchaba bien, sí, en Discord se me escuchaba bien, pero en el directo no. Si lo escucháis, lo veréis. Después del minuto 40, que bajo el volumen de aquí, ya no se me escucha a mí apenas. Y hay palabras incluso que no se me entienden, porque como... Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eso lo podré... Lo arreglaré, o sea, va a salir decente. No se escucha apenas la música, pero no pasa nada, no pasa nada. Si todas estas cosas para otra vez... ¿Es the right place? Sí, y además utilizaré los cascos nuevos que para algo me... Que eso es algo... Hoy los iba a utilizar, pero lo que pasa es que estos cascos nuevos, cuando me los ha pasado la gente de Nacom, para que haga una review, la semana que viene espero que se haga la review, cuando me los pongo, apenas escucho a Nika. Pero eso está bien para los podcasts, porque eso significa que también... Está bien no escucharla. No, porque eso significa también que el audio saldrá menos de aquí, y entonces no se escuchará por el micrófono, porque el audio seguramente se quedará aquí en mi... Hoy me he dado cuenta que además, mirad, estos son los cascos que he utilizado durante estos 5 años, y en los últimos 5 años ya están un poquito hechos polvo, y posiblemente se escuche tanto el audio de la gente hablando por los micrófonos, pues también por eso, porque no aíslan bien, pero estos aíslan un montón de bien. Ahora mismo parece que esté sordo y no escuche. Así que bueno, los próximos van a salir mucho mejor. Bueno, pues eso, el podcast de febrero va a salir niquelado. It is. I mean, enter if you dare. Bueno, me tengo que poner las pilas, porque como no me las ponga, no sale en enero, el podcast de enero. En fin. Y mañana estoy todo el día fuera de casa. Pues sí que era una habitación, porque la celda está ahí, está claro. Aquí están los 3 a los que puedo llamar. You dared. Hello. Welcome to my lair of chaos. Sí, es el phone. It looks like a bedroom. Parece una habitación. It is his damn bedroom. Además, mira dónde está sentado, tío. Ahí en una silla. It can be 2 things. I'm a minimalist. So, this is the little gods. I can't imagine why I wouldn't be. Good news, little girl. You're going to be working the gate for the foreseeable future. What? That's not good news. Why me? I hardly have a grasp on what I'm doing, and I'm barely tall enough to see over... I see. Then you're free to go. Keep it together, Mal. Listen, little girl. We have eyes and ears all over the city, but the gates have always been... The point is, the safety and security of the sprawl must be preserved and protected, and you might be positioned to help maintain the balance. Atrás, ¿quiénes son ustedes? You want me to do favors for you. Use my position at the gate to let in the people that you want in, deny who you don't. You're at the station. What if I refuse? You can't make me do anything I don't want to do. I'm 12. Damn it, you've got us there. But how about we leave it up to chance? Guess which hand is holding the colored ball, and we'll forget about the whole thing. But if you guess it correctly, you agree to do our bidding no matter how nefarious or unreasonable. Sound like a deal? Do I even have a choice? Yes. You choose which hand. Not the brightest one, is she? Quiere timar que esto, pero vamos a ver. Malcolm is left-handed, I think. So I'd pick his left... His right hand. Pick his right hand. Oh, I'm sorry. Si that was no the había wrong... bola. La tenía en el pie, debajo del pie. But you said it would be in your hand. And what is the foot if not the hand of the leg? You lost fair and square. But... Oh, and don't worry about your father. We're each quite capable at finding ways to keep him busy, making sure you... But...
That concludes this briefing. We suggest you go back home, rest, and wake up tomorrow prepared to go to your new... It's called being an adult. Keep an eye out for our directives in Me your han daily hecho una guardsman encerrona writ. aquí. I trust you won't disappoint. Goodbye. Why did you turn off the light? She obviously knows we're still here. She wouldn't have known that if you didn't start talking. I should have brought another drink. Vamos. Hay que darle a la flechita. Bueno, a la taberna. Boy, what a day. Hey, Arda, pour me a cold one, will ya? Make that 2, Arda. Hey, wait a minute. Can it at least be cold? That depends. How did work go? Did better than a 2-star rating, I can tell you that. How was... The bidding of the 3 royal advisors. Do you think it's normal that the big names and faces of this city are using us for their own personal... After today, I don't know what's normal anymore. There's someone waiting. Anyways, it's just through that door. Ah, mira. Maybe one day you can cover for me here at the bar. That Malcolm is Lo a mismo madman, será la but at secuela least del he juego. pays well. And with you working the guard shed, I'm pulling in 2 salaries. Your milk is on. Hey, we have extra of the daily special today. Eggs and oil and lemon. Do you and your dad want to Huevos take con it? aceite y limón. No, we're not gonna take it. Ah, mira. El sombrero. This hat, it is not as fantastic as my pre. Aha! Yes, There yes. she is, the brilliant little half-pint running the Hay desk. algún error. I trust you refused entry to the envoy from the Marvog Empire like we Próxima talked ronda, y about? ponía que quedaba... ¿Horas? If you did, Así es. Yep, I sure did. Kick their ass back to Marvog. Esta era la otra, la salvaje. Incredible bravery in the face of a brutal murderer. Oh, you know, all in a day's work. What kind of gold are we... I have here 20 pieces of gold. They are yours, and with many thanks, from Prince Phineas Pond, son Teniendo en of cuenta lo que King cuesta una Phineas and cerveza, Queen no es mucho Buttermilk, dinero, who was daughter of King... Just the gold, thank you. Oh, yes, here you are. They are yours, and with many thanks, from Prince... son of King Phineas and... Thank you. Padre no le da. That Malcolm is a mad. Ahí está. I'm not ready for bed. Maybe one day. Ah, mira, ahora puedo salir por ahí. Anda, mira, nuestro amigo. Lil, you came. Lil, viniste. ¿Cómo pudimos desconfiar de él? Welcome to Garby Bunches and Emporium of Wonder. You're my...
Para que no lo sepa, los Twisted Sisters tienen una canción muy famosa llamada We're Not Gonna Take It Anymore, que suena muy parecido a decir huevos con aceite y limón. Espérate, no tenía ni idea, ¿eh? En un concierto que hicieron en México hace años, el cantante se enteró y se puso a cantar el estribillo así. Una pasada de vídeo. Venga, voy a apoyarlo porque antes ya... I was actually inspired by watching you alternately help and hinder folks at the gate yesterday. And I thought, Garby, there must be an industry of enterprising individuals. So I met a mage who's got a magic crystal hookup. And now I'm selling Guardsman Tool Power. If you've got the cash, I can sell you extra power crystals. Both the good kind and the cheap roll the dice and see what happens kind. It's pricey, but the more crystals you can load into those bad boys. Finally, if you need cash, you can sell me anything you might have taken off of unsuspected. Vale. Pues mira, para empezar, te voy a vender los documentos de este imbécil. No sé si se me llena el inventario lo mismo. Una cabeza en una bolsa. Clarín me lo voy a quedar, no voy a hacer que de momento me lo quede. Posiblemente me tendría que haber quedado más cosas, pero bueno, ya veremos. También es para experimentar un poquito y ver si quedarme, o sea, si tengo que vender todo o me lo piden, vaya, experimentar. Pues sí tiene su rollito de aventura gráfica que me gusta mucho. Voy a mirar una cosa que me llama mucho la atención. Quiero ver una cosa. Os voy a enseñaros lo que estoy viendo, ¿vale? Para que veáis. Que me da la sensación a mí de que sin necesidad se ve un borroso. Mirad, esta es la versión de Steam. Vale, mirad el texto. Ahora me ha dado hambre, dice Javi. Mirad el texto, la definición del que se ve, ¿no? También perfectamente definido. Hay videojuegos que sí que es verdad que tienen que recortar su poderío gráfico o recortar en resolución o lo que sea. Hay veces que incluso recortan en resolución para que ocupen menos y poder llevarlos a, digamos, al formato cartucho, en el cartucho más pequeñito que haya. Pero bueno, que sepas, de momento no hay la versión en formato físico de este juego. Creo, lo mismo me equivoco. Pero no es un juego que requiera de potencia gráfica, al menos que yo crea, como para tener que quitarle resolución. Mirad a qué me refiero. They are yours, and with many thanks from Prince Phineas Sobre todo Pomp, cuando hay heir to the alguna... throne of Petrard. Cuando hay alguna palabra en negrita, no se termina de ver bien la negrita. Está como los textos en la versión Steam, como que son perfectamente, o sea, están perfectos, no tienen ninguna pérdida de resolución. No sé por qué. Apenas se te ha escuchado cuando te has acercado a la pantalla, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que no se ha escuchado? Claro. Me recuerda al primer concierto de Page Mode al que fui, dice Adita. El personal Jesús dicen Reach out and touch fate. Yo no me sabía la letra y cantaba Richard Café. Se oye mucho el juego y nada, tío. Ah, sí, ahora está pasando eso. Tengo una cosa más rara, ¿eh? Voy a quitar volumen. Es que tengo el juego
Tengo el micro lejos. Lo tengo donde siempre, lo voy a acercar. Además, ahora me lo he acercado. Quizá como yo he tocado la... Como yo he estado tocando esto, lo mismo lo he dejado... ¿Ahora se escucha mejor? Por la sensibilidad. Es que hoy la he tocado. Y antes de empezar este directo, lo he estado toqueteando y lo he dejado... Creía que lo había dejado donde antes, donde lo... El juego estaba bien. Espérate, que lo pongo como estaba. Espera, si le doy control Z... Se pone... Esto, cuando detectéis algún fallito en el audio, decídmelo enseguida, que si no, luego pongo los directos y digo, ay, si no se me escucha en todo el este. Bueno. Pues lo que estaba diciendo es que... No sé por qué no se me ha escuchado. Es que la definición del texto, de los textos, en la versión Steam, mirad qué definición tiene. Además, se nota también que la protagonista se ve muchísimo más definida que en la versión Nintendo Switch. Y lo que estaba comentando es que hay otros juegos que lógicamente les recortan potencia para que pueda moverse en Nintendo Switch, pero este tipo de juego no veo yo que tuviera que hacerse ningún tipo de recorte en resolución para que funcionara sin problema en la consola. Ahora no entiendo. Quizás esté a 720p, no me extrañaría. Y lo que hemos visto en Steam, claramente esto está a 1080p, se ve todo súper definido. Es que ahora mismo estoy ampliándolo y mirad cómo se ve, incluso ampliando la imagen, se ve muchísimo no, pero se ve mejor. Mira, por ejemplo, esto de la sí, yo lo veo al menos así. A ver, me estoy haciendo spoilers ahora. Mejor voy a ir para atrás. Y me voy a fijar esto en la próxima vez. Esto de aquí. En esta imagen, ahí leches. En este texto así que tiene rollito como si estuviera punteado. A ver cómo se ve la versión Nintendo Switch. Era el micro, sí, ha sido moverte y hablar más bajo cuando nos hemos dado cuenta. Vale, no pasa nada. Bueno, si eso está bien. O sea, solucionar los problemillas. Son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King... Thank you. Goodbye. Bueno, ahora ya sí que ya me podré ir a dormir, ¿no? Salud, cariño. ¿No? ¿A quién hablas? Que me voy a dormir, que quiero ver el próximo día. Me podéis llamar quisquilloso, ¿eh? Seguramente en la versión, o sea, en modo portátil se vea espectacular. Porque lo bueno que tiene la pantalla portátil, al verse más pequeñita, ese tipo de cosas no se notan. Admirable las paredes del calabozo. Aunque es humilde, en verdad tiene mucho talento. Nunca deja que una gota toque el suelo. Y pintó los bordes sin usar cinta. Ojo, ojo. Un trabajo de muchísima calidad. Le dio un soplo de vida muy... Bueno, no sé si nos interesa tanto el tema de la pintura. Su séptima hija, Becky McGowan, nacerá en algún momento de la primavera. Bueno, eso es algo interesante. Sin su clarín, el mensajero petrardiano se las arregló para causar una buena impresión en la princesa, los consejeros de la corte. Sin embargo, los perdió cuando intentó hacer sonidos de clarín con la boca. Si se lo hubiera dejado, ¿qué habría pasado? Esa noche, recostado sobre su cama en los aposentos previstos para los dignatarios visitantes, se sintió orgulloso de haber logrado sobornar a la guardia para retrasar a sus competidores. Me perdí mi oportunidad de ser espía. Bueno, para otra vez. El señor de sombrero. Signor Capello, fantástico. El Sprout, que es donde el reino este. Estuvo en cada tienda de sombreros, cascos. Bueno. Hasta que la parte superior de su cabeza recupere su antigua gloria. Uy, nuestra amiga no había completado su misión debido a que una pequeña humana en la puerta del Sprout se había entrometido. De esta vamos a saber más, ¿no? Apuñaló a la mensajera en el corazón, o sea, ha muerto. Y ambas se sintieron. Ah, bueno, pero no, que... no
Uy, 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 uy. Uy, la pretora que viene. El falso, este no era nadie. Se quitó su armadura falsa, volvió a su caballo falso y regresó a su cabaña. Su madre verdadera. Vamos a hacer un día más. Uy, la loca. Que esta me pegó fuego. De esta no quiero saber nada. Incendiar un gallinero con su soplete. O sea, fue con un soplete. Si esta se le veía que no estaba bien. Vamos a hacer un día más y ya está, ya lo dejamos. Que ojo, que he hecho 2 días y llevamos ya casi 2 horas. Venga. Y en un día has muerto degollado, ¿no? Y en el otro quemado. A ver cómo morimos. Manuel el mentiroso es el locutor, ojo, ¿eh? Apaga la radio, venga, vamos. Venga. Tercer día de trabajo. Oh, look, another note. Ah, sí. El tiempo que me lleva a correr por toda la circunferencia. Sí, porque dijo que iban a tener a su padre entretenido para que se encargara ya del trabajo. Competir a concurso. You didn't tell me which team to bet on, but my chances can't be any worse than his usual. También tenemos que apostar, jo. Que la tomo rápido y no termino de leerlo. Ya. No, sí, que me ha dicho que me da el dinero para apostar. Espera la llegada del príncipe heredero de Petra. Sirius Pomp. Y de la pretora. No bajes la guardia, pero tampoco los demores sin razón. Vale. Ash. Hoy es la semifinal de la Copa Trigoblin. Goblin. Joder, no sé. Vale. Queridos camorristas del Sprout y los rayos del cada... Cantidad inusual de transacciones vinculadas con apuestas deportivas. Los funcionarios de la ciudad tienen prohibida la participación en el mercado gris de las apuestas deportivas. Están oyendo hablar de la venta. A cualquier cosa que pueda tener un compartimento secreto. Vale. Utiliza el aerosol de la verdad de ser necesario. Vale. Mirad, esto es lo que decía, ¿no? Es que, claro, lo mismo es esta pantalla, o yo qué sé, pero el texto en la versión se ve muchísimo más definido en la versión de Steam y todo en general. Bueno, es igual, ya está. Es igual, tampoco es importante. Se puede jugar. Ya está. Y no se ve mal el juego tampoco. A recargar. Pero es que me dijo el padre que algunos tenían cristales porque habían quedado del día anterior, pero... Y algunos dejé con los cristales estos amarillos. Bueno, no pasa nada. Se recarga todo. Venga. Lo mismo. O sea, sí. Esto es el detector de metales. Le vamos a meter uno. No, el detector de metales no. Metemos uno de estos. Este sí, seguro. Esto también lo voy a necesitar. Y esto, pues así. Ah, te sobra uno. Me sobra uno. Pensaba que había justos. Vale. Pues venga. No sé, lo mismo al mejorar las armas, que decía algo así antes, o los objetos de estos pueden consumir más. No tengo ni idea. A ver, ¿quién eres tú? Ese es el príncipe, ¿no? ¡Ay, he vendido la foto! He vendido la foto. Lo mismo mirando la foto sabría... He vendido la foto. Bueno, era una de las cosas que quería comprobar. Lo mismo mirando la foto podría ver si es él o no. Lo mismo es un impostor. Voy a confiar en él. No, pero primero vamos a hablar con él, a ver si me dice algo. ¿Eso es buena noticia para nosotros? Eso parece.
in Petrard. No sense crying over spills. Epa, no me estás empezando a no caer bien. Dudar. Jeez, 4 dead? At an opening ceremony? Yes, tragic. Avoidable, but still. Evitable pero trágico. Luckily, it wasn't anyone important. Anda. A few unskilled laborers and one server. Could have been much, much worse. No me caes bien, chico. Señor... I've heard tell that the barbaric warmonger Praetor Kargan is my chief rival. Can't even find decent competition these days. The Marvarg are a loathsome bunch of butchers, killing each other over the tiniest... A ver, le pegó una puñalada a su mensajera, o sea que no se equivoca. Trial by combat. Accidentally sneeze on a sacred heirloom. Trial. Pero este no es mucho mejor. I wouldn't take the Marvog lightly if I... They are a proud warrior race who defend their honor with their lives. Ah, that is nothing compared to a handsome carriage ride around the sulfur depots in the Petrardian. That sounds... Indeed it is. No te mereces entrar, ¿eh? No te mereces entrar. No te lo mereces. ¿Le pego un latigazo? No. Leche. Joder, no me dejan utilizarlo cuando quiero. A ver. Mira, que sea lo que Dios quiera. Espérate, ¿qué tengo aquí? El clarín. No. Que sea lo que Dios quiera. Tú no entras. Did you just deny me? Sí. Suena el teléfono. A ver. Ahora te echo. What on earth are you doing? Since when are you exercising independent thought? I don't care what your opinion of them is. You're to let them... Lo he hecho. Lo he hecho. Que te piras. Que te vas. Que tú no entras. Te vas a tus minas de azufre. A tus minas de azufre. Venga. Fuera. Que corra al aire. Vale. Venga, despejando la entrada. ¡Epa! ¿Por qué? Porque has hecho algo que no debía. Vamos a ver. Avivaste las llamas que encendieron la mecha de la guerra. Hay 4 niveles antes de los planeados. 4 niveles antes de lo planeado. Bueno, no hay tanto... Sí. Pensaba que iba a tener esto más chicha en ese sentido. No sé. Es que no me ha caído bien, pero bueno. Vamos a hacer... Que no te caiga bien a ti no significa que le tengas que No, pero escúchame. No es que no me haya caído bien, sino que... No, has dicho eso. Sí, pero me refiero por lo que ha dicho. Es que creo que este tío, si se casa con la heredera del reino, no va a ser bueno para el reino. Entonces, he dicho, pírate. Claro. Era mi lógica. Es tu visión, pero... Que les importa un carajo tu visión, ya lo has visto. Ya, sí, ya lo he visto, ya. Ya lo he visto. Aquí le voy a dar a confiar. Nada, no hay otra. O sea, aquí es un poco cuadriculado. Pues venga. Sí, eso, guerra va a haber. Y entonces moriré en esa guerra ya. Es que eso ya parece ser que la guerra cuando... Si es que te digo que este tío no es trigo limpio. Que no te doy dinero. Que no tengo dinero. No tengo dinero. Mira este basurero, encima te voy a dar dinero yo a ti. Dice, pero eso eres un simple funcionario. Tú lo que diga el Estado y cuanto más tardes mejor. Sí. No, sí, lo que pasa es que si es así... Bueno. Ay, mira, esto es lo que decía antes. Que no se nota tanto el punteado de la letra. En esta. Pero bueno, es igual. Bueno, a ver este. Good day. I traveled up here with the convoy what was bringing Prince Phineas to the sprawl.
I'm not staying long. Just need a place for tonight before I head back to Petrard. Este tío no creo que sea malo. Aunque parece rudo con sus tatuajes y todo eso. Me han dicho que vigila a la gente que puede traer contrabando y demás. To come along with the convoy in case anything broke down on the way, in case repairs were needed on any of the equipment or transport. The prince doesn't exactly travel light. 3 carriages of wardrobe changes alone. To be honest, I don't get to the sprawl often. Too many mages around these parts for my liking. Podría ser que ahí en esa caja traiga algo, pero yo diría que este no es malo. I don't know if I'd go that far. If they didn't absolutely need to hire someone to make sure the prince was here bright and early, they surely would not have. Wouldn't spend a penny on their dying aunt, the Pomp family. No voy a... con este, mira, directamente lo dejo pasar. Va, me ha caído bien. Este no es malo, este no es malo. Este no es malo. Luego lo mismo es un guerrero sanguinario y esos tatuajes son... Pero yo diría que no, ¿eh? No better place than the Twisted Sisters Tavern. Not a classic beauty, but she'll get you where you need. My kind of establishment. Vale, vale. No le hemos requisado nada. Vale. Este me va a arreglar cosas, fíjate tú. Lo entierro. ¡Oh! Oh, Sprankles. Weep. No me fío, estos no. Mira, es que directamente. Vamos a ver el contrabando. Vamos a ver el contrabando. ¿Qué traéis ahí? ¿Qué traéis ahí? ¿Ves lo que yo te diga? What's this then? ¡Ay! ¿Qué era el gato? Of course it is. There's a corpse in there after. O sea que Sprankles era el... Pixie dust. ¡Ah, no! Narcotic used by layabouts and no goodniks. What on earth is it doing inside Sprankles? O sea, habían metido la droga dentro del gato. Muerto. I confess, I've been holding this inside for... I was approached by a weird guy who tricked me into smuggling illegal pixie dust into the sprawl for him. He was... I plead guilty, Your Honor. I'm not a judge, you know. Oh. But I'll leave it to the courts to deal with this. The rest of you, pack up your dead cat and be on... Y aquí ya no puedo hacer nada, o sea, le he hecho... Admitir. Al otro, o sea, bueno. All right, have fun burying your cat. We shall. Sprankles will be so happy at St. Euphogenias. I just know it. Thank you, my dear. Oh, good. Aquí no he podido hacer nada, me refiero aquí directamente. X-ray your way to success. Pues sí. Vale. De una gata muerta. Qué día más raro. Continuemos. Uy. Que aproveche Porta. Que aproveche. Diciendo que este juego va a caer puede que hoy. And you are... You're kidding, right? Come on, I'm Saruna Goodfoot. Saruna pie bueno. La estrella de troll. I don't have time for games right now. I gotta get to the stadium and win us a game. Tienes muchas prisas tú. No me cae mal, pero vamos a ver qué... Vamos a dudar. Is it really your personal driver's fault, or is it that you... You sound just like my psychiatrist. Personal driver? Psychiatrist? I don't have time to talk to you all day. Hay historias en lo que me estás contando que no... Can we move this along?
I'm the starting thrower in the team. No me coinciden. I bet we could win even with What lucky second sweatband? this lucky second sweatband. No quiero esto. Thanks. I'll definitely need this to win the. La cinta del pelo. Sí. You know what? Now that I'm thinking about it, it's not because of some silly sweatband that I'm good at Goblin Ball. It's because of my. You can have it. I don't. O sea, al final me la quedo. No la quería, la bandana esta sudada. Mírala. Desde luego la utilizaba, porque mírale la frente como... No la tiene morena. Tienes una vincha de la lanzadora... Bueno, un tipo de cliente en particular pagará... O sea, ya me está diciendo que sí que es realmente ella. Así que la dejo entrar. Porque ya me están diciendo que alguien va a pagar bastante por eso. Eso significará que esta es... Que esta es... quien dice ser. Thanks. Now to wipe the floor with those lousy sprawl. When you hear the crowd cheering my name, you'll know it's food. Well, duh. Ping. Vale, claro, esta es la estrella del... Si no lo hubiera dejado entrar, el equipo habría perdido también, las cosas como son. A ver, ¿tú quién eres? Greetings. I am Praetor Kargan of the Marvog Empire. I Sí. believe you met my envoy, the angry warrior with the head in the bag. Aquí está la cosa. Quizá con la foto el otro habría dicho, uy, lo mismo la peca la tiene en otro lado, pero esta está claro que no es. She would have come by this gate to announce my arrival. Vamos a ver. ¿Qué me estás Why contando? do you pester me with questions? I am a very important royal figure and... ¿Qué me estás contando? Voy a provocarlo. 1,000 apologies. I imagine you don't like. I understand these are only routine procedures. ¿Qué tiene puesto aquí? Tiene un walkie-talkie en la... en el brazo. Un reloj ahí de... Si está claro que tú... No me la cuelas. No me la cuelas. Your envoy said you had a message for the princess? My message? Oh, it's Iki Bok Choi Flanagan Mok Tok. It means together. That's beautiful. Thank you. Quaplorm. How long did it take you? Not that long. It wasn't hard to learn Marvagian. I mean, this language we're currently speaking. Bueno, acabamos ya con esto, ¿no? Me refiero... Mira, vamos a llamar a esta por gastar el este. According to my sources, the Praetor's carriage still Claro, no pasó. The Marvog are always so caught up in battle and war. I wouldn't put it past them to have sent a decoy carriage in case they got attacked. It's very difficult to tell what the Marvog are up to. You have to use your... Lo tengo claro. Esta se va para atrás. Venga, que te vas. But I am the Praetor. No lo eres. A ver. What on earth are you doing? Since when are you exercising independent thought? I don't care what your opinion of them is. If they're the real Praetor Kargan... Pero es que no lo es. Que no lo es. Es que no lo es. Ahora como pase algo... No. You've made a powerful enemy today, little girl. You'll soon feel the... Me pensaba que ya iba a pasar algo malo. ¿Ves? Reconociste la rutina de falsa pretora. O sea que bien. Alguien que no puede reconocer la clásica rutina de falsa pretora. Novata. Sabía yo una falsa pretora. Yo la veo. Y esta, aquí está. Aquí está. Little warrior, I am weary after a long journey, and I am not used to being made to wait enough. Let me pass on my way. I must rest before I meet your princess in order to win her hand and bring honor to my people. This seems more legit. This may seem like a strange request, but would you mind saying your famous battle cry for... You mean Kapla? ¡Kapla! That's the one. Está así. I would hope that my stunning war cry is sufficient to being granted entry immediately.
Déjala pasar o morirá. Oye, pero he dejado pasar ya al otro, ¿eh? He dejado ya pasar al otro. Aunque te voy a decir una cosa, no sé por qué. Esta será una guerrera sanguinaria, pero no sé, así a simple vista ya me cae mejor que el otro imbécil que he dejado pasar. Qué buen pelo, qué buen pelo. Sí, sí, la verdad es que sí. No sé. Eché a su... Puede llevar cosas de la joven. No, esta no tiene... Ya tiene un pedazo de espadón que no veas. A fine successor has been chosen in that glorious trial by combat. My Allah will make a fine... No le hace falta esconder nada, si ya tiene ahí un pedazo de espadón. Sí. Well said, little warrior. Perhaps one day I will see you. To be honest, that makes me want to throw up. You would not be the first nor last to spill... Le voy a dejar pasar, de todas formas. Me refiero que no... Aquí no vamos a... Le pego un latigazo. No me van a dejar tampoco. Venga, va, no me voy a enrollar, va. Para adentro. Venga. And thus I truly begin my quest to marry Princess Desdemona and bring a generation of prosperity. You, little warrior, will have a footnote in history for this encounter. For Ya hay dos ahí, o sea, dos pretendientes. Pero no lo he hecho perfecto, no tengo la mención de honor esa. Bueno. Y ya está. Esta era la última que tenía que pasar. Bueno. 3 con 3-3. A este lo hice cabrear. Que se fastidie. Ay, no le he dado el resto. Bueno, no pasa nada. Vamos a terminar el día y ya lo dejamos aquí. Este ha sido más cortito. Uy, tengo 3 sitios a los que ir. Primero voy a ir al estadio. Aquí era donde había que apostar, ¿no? Pero, espérate. Pone que estaba prohibido. What's wrong with the goblin ball? It's a little O sea, on si the te nose. pillan, puede The owners que want a little sea more malo. pizzazz in the title, and you don't get pizzazz without... Actually, I've really got it. Great. What one word would you... Aburrido. Perfect. And the... Es una zanja con silla. Excellent. And finally, you come to the stadium... Porque tiene baños. Okay, that is super. Your input will be tallied with the others. Thank you very much. Uy, que va a impactar, las chorradas que... Este será el de las apuestas, el palomitero. Es que tiene cara de... Tiene cara de tener otro tipo de negocio. Este va cambiando de sombrero cada vez. Este va a ser el de las apuestas, ya verás. Concessions, come and get 'em. We got it all. T-shirts, hats, Apuestas ilegales. drink, illegal gambling, commemorative foam fingers. Did you say illegal game? I sure did. I'm 12. Hey, it's illegal anyways. What's the difference? You want to bet on who's going to win the big game? I can't be any worse at this than my dad. Here are the teams that play, kiddo. Which one? Esta era la... Rayos del Caladar era la de la bandana. They're not the best team in the game, but they got a real ringer playing for them. Saruna pie bueno. Boy, when she gets... Sí, se ha puesto. Venga, sí. How much you looking to gamble? Vamos a ir con 50 ahí. All right, kid. Your bet is in. Ahora que vemos el... Goblin ball. Hostia, que tienes hasta... ves hasta partidos,
star player Saruna Goodfoot has taken possession of the wagon wheel. My producer is just telling me she isn't wearing her signature lucky second sweatband. Well, that's weird. Uy, lo mismo se la hace perder, ¿eh? Running and she hurls the wagon wheel and it misses the flaming gates by a long shot. What an upset. That's the game, folks. Oh. Oh. He perdido 50. Hey, tough luck, kid. Porque no tenía su bandana de la suerte. Bueno. Come back next time for all your illegal... ¿Qué pasará por perder dinero en este juego? No lo sé. Lo de la bandana no lo había pensado. Tienda de Garby. Este seguramente me la comprará a buen precio. Si no me da buena pasta, no se la doy. Well, if it isn't my... They almost cleaned me out. Gee, thanks. Bueno, pues esto. Que podría haber mejorado las cositas. Como me lo he gastado. Dame también. Did you forget something? Esto te lo voy a vender. Toma. Y la trompeta también. Los rayos X. Con esas dos cosas yo creo que voy bien. Hasta luego, chicos. Y no le queríais dejar pasar, ¿eh? Y al final mira tú, que es quien no soluciona la vida. Mira, aquí está el que te arregla las cosas. If it isn't my little gate guard friend. Of all the taverns and all the Yeah. This jukebox. Yeah, it's been broken for ages. Ah, va a arreglar eso. Looks like the cables have been chewed right through. Must have been the rats. Yuck. Ratas. Erosión natural. I mean, natural erosion. Natural erosion in my left foot. Anyway, I can fix that for you. That would be wonderful. For a price. A cambio de dinero. Okay. How Mierda. much are we talking Bueno. about here? 15 gold. Le All pagamos. right, it's a deal. Supongo será bueno. See, that's the wonderful thing about knowing how to fix things. Never goes... How long is this gonna take? Listen, lady. Patience is a virtue. There you go. That should give the old girl... Thanks, Mr. Dwarf. Tendría que haber pagado la de la dueña del bar, no yo. Leave me to enjoy my ale. Now that's better. Ah. Aquí puedes poner las canciones del juego. Sí. La acabo de reparar. I did it. I quit my job as lackey to that awful man. And when I mentioned it to someone at the bus stop, they gave me a song. Me dio un calcetín. I have no idea why. No tengo idea de por qué lo hizo. Yo sí. Dobby, te tenías que llamar. Not even the pair. What am I supposed to do with one sock? Oh, I made a terrible mistake. ¿Qué quieres? ¿Volver con tu amo? Ah, bueno, ha renunciado con su amo. Me refiero que ha tenido elección. Sin necesidad de calcetín, que esto no es Harry Thanks Potter. again for getting the jukebox working. Thanks again for getting the jukebox working. Ahora irse a dormir. I think I've done everything I need to do. But are you... Sí, nos vamos a dormir.
Bueno, y aquí lo vamos a dejar ya. Espero que os haya gustado este streaming dedicado a un videojuego muy especial. Me ha parecido un videojuego muy especial, una propuesta muy interesante y muy reconfortante, porque algo así, no había jugado nunca en mi vida. Parece que no tiene tanta libertad como debería, pero es que es normal, porque si no, es normal que haya un tipo de pantalla de game over, ¿no? Si haces algo que no deberías de hacer. Bueno. Me gustaría mucho jugar más para ver si se ramifican esas decisiones que dicen que tienen, digamos, repercusión. Si todo eso va sumando. Y si juegas una vez, si es muy diferente la segunda vez que juegas, si tienes otro tipo de elecciones, ¿no? Claro, por ejemplo, al chico este que tiene el contrabando ese ahí detrás, detrás del bar, ese tenía que entrar sí o sí. Porque si no, es muy loco. Sí. Porque si no le hubiéramos dejado entrar, pues claro, no tendríamos acceso a mejorar los objetos que utilizas para conocer la verdad, por así decirlo, o para echar a la gente. Y los cristalitos también, ¿no? O sea, hay algunos que tienen que entrar sí o sí, no puedes hacer nada. Si ese no hubiera entrado, pues no podría mejorar los objetos y entonces pues probablemente el juego sería bastante más escueto, ¿no? Por así decirlo, en posibilidades. Así que interesante, muy interesante. Muy interesante, pero claro, me da la sensación de que no hemos arañado ni la capita de lo que puede, ni la primera capita de lo que puede ofrecer. Y bueno, gentecita, que muchas gracias a todos por haber estado ahí, que nos despedimos por esta semana de los streaming, al menos Nika y yo. Y hasta la próxima, adiós. Adiós.